El de las mayúsculas es un tema que hasta a mí me trae bastante de cabeza, porque tiene un montón de reglitas e incluso yo diría que incoherencias. Pero bueno, con unas cuantas indicaciones salvamos la mayoría de los escollos. Mi primera recomendación es muy sencilla. Si tú, persona culta y que escribe bien, llegas a dudar de si algo se escribe con mayúscula o minúscula, lo más probable es que sea con minúscula. Y, por supuesto, lo ideal es siempre, ante la duda, consultarlo. Pero como regla básica, tipo truco del almendruco, me parece un buen punto de partida. Pero bueno, ahora sí vamos a ser un poco más estrictos. Y empezamos por las reglas básicas, que por lo que yo veo, incluso entre gente que escribe bien, por lo que se ve, todas no son tan básicas. Por supuesto, van con mayúscula la primera letra de la primera palabra de un texto o tras un punto o puntos suspensivos conclusivos, es decir, los que terminan la oración. Por ejemplo, en para mí, un cono de leche merengada. Ahí los puntos suspensivos no son conclusivos porque no se ha terminado la oración, solo la han puesto en suspense, valga la redundancia. Pero en creo que deberías irte, no me interesa lo que tengas que decir. Ahí sí son conclusivos porque esas oraciones ya han terminado, solo que se ponen puntos suspensivos por darle el toque ese prosódico, también con mayúscula tras los dos puntos de saludo de un escrito. Estimado Juan, dos puntos. Te escribo para felicitarte tal y cual. Y ahí mucho ojo porque, por supuesto, en español usamos dos puntos, no coma como en inglés y tal. Entonces, error muy frecuente que veo a todas horas. Muy parecido, también mayúscula tras los dos puntos de verbo de lengua del tipo decir en documentos oficiales o legales, que suelen ser del tipo expone, reclama, etc. Ahí la siguiente oración empieza por mayúscula. También nombres propios de personas, localidades, etc., como todo el mundo sabe. Y cuidado con esto. En títulos de libros, películas, etc., también en encabezados de artículos y tal, en español solo se pone en mayúscula la primera palabra y luego, por supuesto, si hay alguna otra según las reglas generales. Pero en español no ponemos cada palabra con mayúscula. Y hemos dicho nombres propios con mayúscula, ¿vale? Pero, claro, no siempre está claro todo lo que concierne a los nombres propios, porque es que tienen sus detallitos y tal. El primero, casos como La Habana o el Perú, o sea, con un artículo. El artículo va en mayúscula si el artículo es parte real del nombre. Entonces, La Habana, artículo con mayúscula. Pero el Perú y los Estados Unidos, porque esos nombres pueden decirse sin el artículo. Perú, Estados Unidos. Lo que significa que el artículo no es parte del nombre. Con mayúscula también el punto cardinal si es parte del nombre, como en América del Sur. Y con nombres de calles, avenidas y tal, los nombres en sí van con mayúscula, pero no el genérico, o sea, calle, avenida, etc. Cosas no súper evidentes que se consideran nombres propios y por tanto van con su mayúscula. Tenemos, por ejemplo, entidades, organismos, departamento, por ejemplo, el Departamento de Defensa, el Gobierno de España, también marcas comerciales, unas zapatillas Puma, compro en Mercadona, también disciplinas y asignaturas como filología clásica, y ahí las dos con mayúscula, o lengua o matemáticas, épocas históricas y movimientos culturales como Edad Media o Barroco, aunque luego, por ejemplo, impresionismo iría con minúscula. Y ahí el razonamiento es que no es tan amplio cronológicamente ni en cuanto a las artes como el barroco. Pero bueno, a mí personalmente me parece un poco confuso dónde poner el límite. Pero en fin, estos casos al final yo siempre los tengo que consultar. Y hemos estado hablando de cuándo poner mayúsculas, pero igual de importante es dominar cuándo no usar mayúsculas, que hay gente que se vuelve loca y bastante gente que simplemente nunca ha reparado en mayúsculas incorrectas que se ven con mucha frecuencia. Lo que más veo con diferencia, por favor, los días de la semana, meses y estaciones del año van con minúscula.
salvo que, por supuesto, sean parte de un nombre propio como Jueves Santo. Y de la misma forma los gentilicios, las lenguas, los nombres de pueblo, etc. Por ejemplo, un inglés que habla español. Tanto el gentilicio inglés como la lengua español van con minúscula. Y tampoco llevan mayúscula los nombres propios usados como comunes. Ser un Don Juan, beberse un Rioja, sonarse con un Kleenex. Y ahí vemos un truquillo para saber si se está usando como común, que es si se está usando con artículo, ¿no? Beberse un Rioja, usar un Kleenex. Recordemos una vez más, nombres comunes que acompañan a propios. Por ejemplo, el mar Mediterráneo, la avenida del Cid, etc. No se consideran nombres propios y, por tanto, van con minúscula los nombres de vientos, el Levante, el Aquilón, los nombres de religiones, el cristianismo o de las personas que profesan esas religiones, un cristiano. Y una mayúscula incorrecta que le encanta a la gente es con las palabras de tratamiento como Don Manuel o la señora Jiménez. Y ojo, esto incluye los llamados nombres de dignidad tipo rey, reina, príncipe, papa, etc. Todo eso con minúscula. Y ahora que por fin estás en disposición de evitar muchas faltas de mayúsculas, lo siguiente sería ponerse a punto con los signos de puntuación. Y te reto, ya verás que vas a aprender más de una y dos cosas en este vídeo sobre puntos y comas.